El Parlamento argentino ha aprobado por la mínima la ley del aborto. La verdad es que el aborto ya existía en Argentina, en los típicos supuestos restrictivos que, como suele suceder, ahora se han visto ampliados a prácticamente el aborto libre, hasta el punto de que se va a poder abortar hasta los 9 meses en determinadas condiciones. Esto ha venido precedido por el referéndum en Irlanda a favor del aborto, que ha ganado con una amplia mayoría. Es una tragedia, y es una tragedia para las mujeres que van a abortar y para los niños que no van a poder nacer. Pero esta tragedia tiene también unos daños colaterales. En Irlanda ya han anunciado que van a impedir la objeción de conciencia para los hospitales católicos. Van a permitirla para los médicos, pero no para los hospitales. Lo mismo intentó hacer en Chile la presidenta socialista Bachelet, y si no lo consiguió fue porque hubo un cambio de mandato y el nuevo presidente, que no quitó por desgracia el aborto, sí en cambio permitió a los hospitales católicos que hicieran también ellos objeción de conciencia. Vamos a ver lo que sucede en Argentina. Es un problema, repito, el problema mayor es el aborto, pero esto de que no se permita a los hospitales católicos ejercer la objeción de conciencia es un problema gravísimo. Y es un problema gravísimo que pone a la Iglesia y a los responsables de esos hospitales en una disyuntiva terrible. Unos dirán que por el mal menor hay que aceptar el aborto, porque si no los hospitales se verían abocados a multas o incluso al cierre. Y otros diremos que de ninguna manera se puede aceptar eso, no se puede ser cómplice de la muerte de cientos o incluso de miles de seres humanos inocentes. Esto, además, este ataque de la dictadura del relativismo, en este caso los hospitales católicos, no es el único. Está pasando algo parecido, distinto, pero parecido, por ejemplo, con los colegios católicos y la imposición por determinados gobiernos de la ideología de género con todas sus consecuencias. Esa imposición va a llevar a algunos colegios a decir que ceden y a otros a decir que prefieren cerrar antes que ceder a sus principios morales que están recogidos en sus estatutos. Y eso está pasando hoy. El día de mañana, a no tardar mucho, puede suceder igual con los centros, las residencias de ancianos, porque también a ellos se les puede obligar a aplicar la eutanasia a las personas acogidas en esos centros, o a permitir que la eutanasia se aplique en otros sitios, pero siendo ellos partícipes de alguna manera en ese tema. Las instituciones sociales de la Iglesia, que han sido siempre la carta de identidad, el prestigio mayor de la Iglesia, se ven atacadas ferozmente por la dictadura del relativismo. No les importa que quizá la Iglesia tenga que cerrar para ser fiel a sus principios, y que por lo tanto personas necesitadas que están recibiendo ayuda de esos centros se queden sin esa ayuda. No les importa, porque las personas necesitadas no les importan nada. Lo que les importa es hacer daño a la Iglesia, perjudicar a la Iglesia. Repito, privar a la Iglesia de una de sus cartas de identidad más importantes, de una de las cosas que le dan mayor prestigio, todo lo que tiene que ver con el ámbito social, con el ámbito de ayuda a los necesitados. Tenemos que defender estas instituciones. Hay que decir claramente que las personas jurídicas, por ejemplo, un hospital, un colegio, la propia Iglesia, las personas jurídicas tienen unos estatutos, y que esos estatutos tienen el derecho de ser respetados. Alguno podrá decir, es que solamente las personas físicas tienen derechos. Según eso, un banco, por ejemplo, que es una persona jurídica, no tendría derechos y podría ser saqueado. Entran los ladrones en el banco, se llevan el dinero, y lo único que tienen que hacer, eso sí, es no robar el dinero que tienen en su bolsillo los que están allí trabajando, los empleados del banco. Eso todo el mundo comprende que es una barbaridad, porque detrás de ese banco están sus accionistas, que son personas físicas, o están los depositarios del dinero, que son personas físicas, y que verían enormemente perjudicados sus intereses y sus derechos. Lo mismo pasa con las instituciones católicas. Tienen unos estatutos, y si se vulneran esos estatutos, quien sale perjudicado no es solo la persona jurídica,
salen perjudicadas las personas físicas que son los católicos, que son los dueños, a través de una u otra institución, los dueños de esas personas jurídicas. Es por lo tanto imprescindible hacer entender que detrás del respeto a los derechos de las personas jurídicas está el respeto a los derechos de las personas físicas. Los católicos no podemos aceptar convertirnos en ciudadanos de segunda que no tienen derechos. Tenemos los mismos derechos que los demás, y eso tanto como persona física como como persona jurídica. Lo mismo, repito, que los tiene un banco, lo tiene un hospital católico o un colegio católico. Pero si llegara el caso, Dios quiera que no llegue, pero es probable que llegue, de que nos obliguen a elegir, lo que no podemos es ceder a esta imposición de la dictadura del relativismo. Tenemos que elegir y preferir cerrar esos centros de ayuda social a convertirnos en cómplices de cosas que van absolutamente en contra de nuestros principios morales, en contra de la ley natural, pero desde luego en contra de nuestros principios morales que se derivan de nuestra fe. Quizá tengamos que cerrar, si no todos, muchos de los centros de asistencia social que tiene la Iglesia. Es posible. Y quizá tengamos que quedarnos solo con las parroquias, si es que podemos mantenerlas, porque en cuanto nos apliquen el impuesto de bienes inmuebles, muchas de las parroquias no podrán subsistir. Bueno, pues llegado a ese extremo de persecución, tenemos una historia que nos dice lo que hay que hacer. Volver a los primeros siglos de la Iglesia, donde la fe se transmitía en los hogares, en las familias, allí se hacía la catequesis y allí se vivía, se transmitía familiarmente la fe. Si eso es así, si llega ese momento, repito, tenemos una historia y a esa historia tenemos que volver. Lo que no podemos hacer es convertirnos en cómplices. Si lo hiciéramos, sería devastador para la Iglesia. Sería terrible para la Iglesia. Es mucho mejor ser mártires que ser cómplices, porque si no, las consecuencias serían todavía muchísimo peores que ver cerrados nuestros centros sociales. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.